Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal de YouTube, su canal, Un Venezolano en Forma, en la que una vez más se ha dictado un decreto por parte del gobierno nacional, del gobierno venezolano, del Poder Ejecutivo venezolano, pero que una vez más también ha generado polémica. Se le tilda de préstamo forzoso de trabajadores, ordenado por el mismo gobierno, pero ¿era realmente un préstamo forzoso? ¿Esclavitud laboral? Es una especie de facultad coactiva que el gobierno o el poder ejecutivo venezolano están ejerciendo para de alguna manera estatizar todo a su paso. Sí, tal vez el contexto pueda ser denotado de esa manera. A propósito del préstamo forzoso de trabajadores ordenado por el gobierno, así lo titula un artículo publicado por el columnista José Ignacio Hernández para el portal Pro Da Vinci, que dice lo siguiente: y quiero que analicemos porque lo que se ha dictado en Venezuela, este decreto que ha sido dictado en Venezuela, puede estar violando artículos de la Constitución, o más allá de ello, incluso puede estar violando eh, de alguna manera convenios suscritos por Venezuela con la Organización Internacional del Trabajo y también el orden laboral de la sociedad venezolana. En la Gaceta Oficial del viernes 22 de julio, pero que circuló el martes 26, se publicó la resolución número 9855, dictada por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Esta resolución, en resumen, regula el proceso de préstamo obligatorio de trabajadores que puede ser ordenado por el gobierno en el marco del decreto de estado de excepción y de emergencia económica. Pero exactamente cómo funciona esa resolución. Así lo plantea este articulista, José Ignacio Hernández. Imaginemos que hay una empresa de jugo de naranja y que hay una empresa de atún enlatado. La empresa de jugo de naranja se encuentra en un proceso de reactivación conducida por el gobierno, pero para cumplir con ese propósito, la empresa de jugo de naranja requiere de 100 trabajadores por 2 meses para cumplir con las nuevas metas de producción. Para lograr ese objetivo, el gobierno pide prestados, entre comillas, 100 trabajadores de la empresa de atún enlatado que temporalmente laborarán en la empresa de jugo de naranja. Eso es precisamente lo que permite la resolución número 9855. En efecto, de acuerdo con ese acto, cualquier empresa está obligada a establecer mecanismos de inserción temporal de trabajadores, que es el nombre técnico que se le da a lo que en la voz de este articulista él llama préstamo de trabajadores. Trabajadores que serán así reinsertados, y estos de manera temporal en las empresas, objeto de medidas especiales implementadas para fortalecer su producción. La resolución no solo aplica a las empresas, o solo aplica a las empresas de la agroindustria. ¿Qué significa básicamente esto? El gobierno ha aprobado un decreto en el que prácticamente le exige a las empresas del sector público y del sector privado que envíen parte de sus trabajadores a las empresas de agroalimentación, las empresas agropecuarias del sector público del gobierno, para que de esa manera puedan prestar sus servicios en esas empresas agropecuarias, llámese sector público, llámese sector privado, llámese empresa pública, llámese empresa privada. El detalle está en que trabajadores de cualquier empresa, de cualquier área, pueden ser solicitados por el gobierno para que estos pasen de trabajar de sus entornos normales a entornos de empresas agropecuarias. ¿Es esto viable? De esa manera, la empresa que está sujeta a esas medidas especiales puede requerir al gobierno la asignación temporal de trabajadores de otras empresas, y como consecuencia de ello, la relación de trabajo quedará suspendida sin que la empresa que presta a los trabajadores tenga que pagar salarios. Es decir, la empresa de la cual se están tomando los trabajadores, que serán de alguna manera un préstamo, no tendrá que pagar los salarios, sino que esos salarios serán cancelados y esas remuneraciones serán cancelados por el mismo gobierno, y aun cuando si se mantendrán las obligaciones de seguridad social. El salario será pagado por la empresa que recibe el préstamo de trabajadores, la empresa pública, esa empresa agropecuaria que básicamente es expropiación del gobierno, quien temporalmente será el patrono mientras trabaja allí, por 2 meses que serán prorrogables. Esos trabajadores dados en préstamo gozarán de inamovilidad, es decir, que no pueden ser despedidos ni removidos de su cargo. Finalmente, la resolución acota que el préstamo podrá durar 60 días, prorrogables por igual tiempo si las circunstancias lo ameritan.
Ahora, ¿es constitucional esta medida? Analicemos lo que opina este articulista. No solo viola el derecho de libertad de empresa, al privar forzosamente a la empresa de sus trabajadores, además, y lo que es más importante, viola los derechos de los trabajadores y más todavía su propia dignidad humana, en tanto los trabajadores son tratados como simples objetos que simplemente pueden ser intercambiados por decisión del gobierno. De hecho, la resolución crea un caso de esclavitud o servidumbre prohibido en el artículo 54 de la Constitución, que estaré analizando en unos instantes, y en ninguna parte de esa resolución se dice que este préstamo requiere el consentimiento del trabajador, y prestar servicios de manera forzosa para alguien que no es del patrón es un caso de servidumbre. ¿Es eficiente esta medida? No, no es eficiente. Por un lado, la medida parece premiar la producción de la empresa que recibe los trabajadores a costa de la producción de la empresa que presta a los trabajadores. Y luego está el tema de la capacidad. En ejemplo dado, ¿el trabajador de la empresa de atún enlatado en conserva sabrá cómo hacer jugo de naranja? La respuesta probablemente es negativa, y es muy obvia. La solución frente a la baja productividad no es establecer préstamos forzados de trabajadores como si se trataran de máquinas. La solución es crear condiciones que existan para que existan puestos de trabajos de calidad, de acuerdo con el artículo 87 de la Constitución, justo lo contrario a lo que hace la resolución número 9855. ¿Cómo se interpreta esto? En primer lugar, no solamente se viola el derecho a la libertad de empresa, sino que se viola el derecho a las condiciones laborales estables, un derecho natural, un derecho humano. Hay violación a un derecho humano, que es el derecho al trabajo. Allí se está violando un derecho fundamental de la Convención Universal de los Derechos Humanos, signada y pactada también por Venezuela en la ONU, o pactada por la ONU con el aval de muchos estados miembros, entre ellos Venezuela. También se está violando la libertad de empresa. ¿Por qué? Porque se está socavando la soberanía de una empresa de determinar si sus trabajadores pueden seguir allí o no, de si decide si envía a sus trabajadores a otra empresa o no, de prestar o no a sus trabajadores, cuando en realidad ninguna empresa está forzada a prestar a sus trabajadores, porque eso es la libertad de empresa, y eso es algo que está violando el derecho de una empresa de decidir si conserva a sus trabajadores o de si los presta o no, cuando en realidad no debería ser dado ese caso, porque la inamovilidad laboral impide el préstamo de trabajadores, y hay una violación también a un derecho humano, que es el derecho al trabajo, y la dignidad humana también está siendo vulnerada, porque no se puede tratar a un trabajador como una máquina que es movida de un lugar a otro, porque simple y llanamente es un ser humano que goza de autonomía propia y de dignidad natural. Es por ello que hay violación a un derecho humano, hay violación al derecho de la libertad de empresa, al derecho al trabajo, derechos humanos, derechos naturales consagrados no solamente en la Convención de Derechos Humanos, sino en tratados suscritos y pactados en la Organización Internacional del Trabajo, que también fueron, o de los cuales fueron signatarios, Venezuela. Entonces Venezuela está, de alguna manera, violando tratados que suscribió, que firmó en la Organización Internacional del Trabajo. Es el mismo Estado venezolano quien está violando pactos laborales suscritos por Venezuela en la Organización Internacional del Trabajo. Esto es coacción. Y aquí se puede interpretar esto como un delito de coacción de Estado. Y la coacción del Estado radica en que está obligando a los trabajadores a que se trasladen a empresas agropecuarias. El gobierno alega que no es obligación. Y si no es obligación, entonces ¿por qué el decreto no establece que puede el trabajador mismo decidir si se traslada de una empresa a otra? Si trabaja para una empresa del gobierno temporalmente bajo préstamo, por así decirlo. ¿Por qué la resolución o el decreto no dice que el trabajador puede decidir? Si no lo dice, es porque hay de alguna manera alguna intención forzosa de que se materialice ese préstamo, y eso es coacción de Estado. Es decir, obligación por parte del Estado para con los trabajadores. Y allí hay violación también en un artículo de la Constitución, que es el artículo 54, que dice, cito: ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en particular, la de mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, estará sujeta a las penas previstas en la ley. Aquí hay trata de personas. Hay trata porque se está, de alguna manera, tratando a esa persona como un objeto que es movilizado de un lugar a otro. Y hay violación también a este artículo en el sentido de que hay esclavitud o servidumbre, porque se está, de alguna manera, incurriendo en trata de personas, y al
Solicitar de manera forzosa los servicios de alguien que así no lo desea es un caso de servidumbre porque se le está moviendo de un puesto de trabajo para ser colocado en otro sin el consentimiento de ese trabajador, y eso es esclavitud o servidumbre. Ya lo demás queda en cuanto a viabilidad, y la viabilidad es poca porque un trabajador de una empresa dedicada, por ejemplo, a las finanzas, del sector privado, por supuesto, o una empresa dedicada tal vez a elaborar harina, no puede tener las mismas o la misma capacidad o las mismas capacidades que un trabajador de una empresa que hace jugo de naranja, que hace atún enlatado, que cultiva maíz, una empresa agropecuaria. Entonces pareciera que hay un poco de alguna manera sin sentido en esta medida del gobierno, que no solamente viola estatutos jurídicos, no solamente viola derechos humanos, no solamente viola factos de la Organización Internacional del Trabajo que puede hacer que el gobierno sea sancionado, sino que también raya en la ilógica y en la inviabilidad de un proceso que se torna un poco descabellado y un poco sin sentido, o más bien diría que con una buena dosis de sin sentido. La realidad es que esto es una coacción de Estado, es una violación al derecho a la dignidad laboral y a la dignidad humana, porque hay una trata de personas por parte del gobierno de manera indirecta, pero la hay. Entonces es un decreto que genera polémica por todo esto, que genera mucha inviabilidad, cuando en realidad la solución debe ser crear puestos de trabajo a través de la inversión extranjera directa, de la canalización de fondos para crear puestos de trabajo en infraestructura y en otras áreas, y de esa manera aumentar la tasa de empleo, disminuir la tasa de desempleo y asegurar el cumplimiento del artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reza lo siguiente: toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo, así como dice otras conjeturas más. ¿Está el gobierno venezolano garantizando medidas para que el trabajador o el ciudadano pueda tener un pleno ejercicio del derecho al trabajo? Al parecer no, porque está violando la inamovilidad laboral, está de alguna manera obligando a un trabajador sin su consentimiento a ser removido de una empresa a otra, así sea temporalmente, y no está fomentando el empleo, sino que lo está distorsionando por la inviabilidad que implica mover a un trabajador de una empresa que hace, por ejemplo, jugo de naranja a una que hace atún o viceversa. Es decir, es completamente inviable porque las capacidades están dadas y no se puede jugar con las capacidades y mucho menos en el ámbito laboral. Este es el decreto que ha generado tanta polémica en Venezuela y que sin duda alguna representa otra medida más de, al parecer, autoritarismo, de estatización, de expropiación ahora de la capacidad laboral, de la mano de obra, a costa de mantener un proyecto que se basa en la estatización, en el modelo de la expropiación, de la intervención total del Estado en la economía, cuando en realidad es la inversión y la creación de empleo lo que propiciará el desarrollo, más allá de la intervención total de la mano del Estado, que al parecer no, que ha sido completamente equívoca, que ha sido completamente inviable, improductiva y de alguna manera con muchos tintes de fracaso. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, su canal Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima transmisión. Así están las cosas en Venezuela.